Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 12. Y dice la palabra del Señor así: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por una oportunidad que nos das en esta mañana. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Aquí hay algo muy interesante que debemos considerar: la seriedad de pertenecer a una iglesia. Al día de hoy la iglesia ha caído en esa contradicción que tiene el mundo con la palabra de Dios y con su iglesia. Pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo, su deseo es crecer en la fe, servir en la extensión del reino como soldados de Jesucristo y pelear la buena batalla. No nos conformamos solamente a vivir este mundo, porque este mundo es trabajar, comer, dormir y morir. Sin embargo, la Escritura nos presenta un camino diferente, y mientras que llega la eternidad, debemos tomar muy serio las palabras de nuestro Señor, cómo vivir en este transitar. Y hemos visto en este capítulo 5 que la iglesia está conformada por ancianos, pastores, diáconos, viudas, jóvenes, hijos, nietos. Pero la Escritura nos ha dado principios para darnos a entender que somos de Dios y vivimos para Dios, y que los juramentos que hacemos delante de Él son serios, porque tienen como testigo a Dios mismo, las autoridades en la iglesia misma. Por eso, cuando hagamos un juramento, no lo violemos. El versículo 12 nos habla de la posibilidad de que las viudas jóvenes, al no encontrar sustento, decidan contraer matrimonio nuevamente y con ello romper una especie de promesas que había hecho originalmente a su primer esposo. En consecuencia, se advierte que esta opción podría llevarlas a quebrantar su primera fe, lo que significaría tener que enfrentar una condenación. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué nos quiere decir este versículo? ¿Por qué se hace tal advertencia sobre el matrimonio para las viudas jóvenes? Esta recomendación se inscribe en un contexto cultural y religioso específico, y quizás no tenga una aplicación directa en nuestra sociedad contemporánea. En aquel tiempo, las viudas eran estigmatizadas socialmente y se les negaba cualquier posibilidad de independencia económica o protección legal. Por esta razón, el papel de la comunidad cristiana era fundamental para garantizar su subsistencia y dignidad. Es importante destacar que la recomendación de no volver a casarse no se extiende a todas las viudas, ya que se menciona de manera específica a las jóvenes. Así pues, la razón por la que se aconsejaba a las viudas jóvenes evitar volver a casarse quizás se deba a que ellas eran más propensas a tener un futuro próspero gracias al trabajo y al apoyo de la comunidad, mientras que una nueva unión podría significar una estabilidad económica momentánea, pero a largo plazo podría debilitar su posición y la de su familia en la comunidad cristiana, y se exponían en el caso de quedar viudas otra vez. Este texto nos invita a reflexionar sobre el compromiso que hacemos con nosotros mismos y con los demás. El quebrantamiento de una promesa, aunque no tenga una condenación divina en términos explícitos, puede tener consecuencias negativas para nuestras relaciones e incluso para nuestra autoestima. También nos recuerda que cualquier decisión importante que tomemos en nuestra vida debe ser evaluada cuidadosamente su contexto y consecuencias. El matrimonio puede ser una fuente de estabilidad e integración en la vida de muchas personas, pero también puede tener riesgos y desventajas si no se medita con prudencia. Por último, este versículo nos anima a valorar y acompañar a aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables, como las viudas en contexto de la época. La labor de la comunidad cristiana es fundamental para garantizar la dignidad de aquellos que han perdido a sus seres queridos o se encuentran en una situación de exclusión social. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de cumplir nuestras promesas, evaluar las decisiones importantes en nuestro contexto
y acompañar a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Podemos aplicar su enseñanza en nuestra vida diaria, siempre teniendo en cuenta que fue escrito en un contexto histórico particular que debemos tener en cuenta. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica, la gracia de Dios